Capítulo 13. La concepción y el nacimiento de María Ana. A principios del verano del año 22 a.C., mi hijo José Arimatea nos invitó a Joaquín y a mí a acompañarlo en su próximo viaje a Gran Bretaña. Luego de consultarlo con José, Joaquín y yo decidimos llevar con nosotros a 6 de nuestros hijos: Andrés, Marián, Josefo, Rebeca, Ezequiel y Noé. Nuestro viaje comenzó con una visita a Alejandría, donde dejamos a Ezequiel para que prosiguiera sus estudios musicales con los maestros pitagóricos. Marián y Rebeca deseaban comenzar sus iniciaciones egipcias, por lo que acordamos con nuestros familiares en Alejandría que las escoltarán a Heliópolis. Isaac, que había estado viviendo en Egipto desde su 18º cumpleaños, estaba listo para comenzar una nueva vida y nos acompañó desde Alejandría a Massilia, Marsella, a una comunidad de seña remota en las estribaciones de los Pirineos, donde vivía su hermano Jacob. Ruth se quedó en el Monte Carmelo. Natán se había casado recientemente y vivía en la finca de su suegro cerca de Caná. Lucas se fue a Jerusalén para seguir sus estudios de medicina. Mi hija Marta vivía en una hermosa casa de Betania, la segunda residencia de su hermano José Arimatea. Para nuestra sorpresa, la esposa de José, Eunice Salomé, decidió a última hora unirse a nosotros. Su salud había empezado a decaer después de 2 embarazos difíciles y dar a luz a sus 2 hijas, Luisa Salomé y Susana María. Sintiendo que su vida en el plano terrenal iba a ser corta, deseaba profundamente conocer más a las personas que habían influido en la vida de su marido. A causa de las frecuentes ausencias de José y la alta tensión personal, ella deseaba alcanzar una paz interna con él antes de que terminara su experiencia terrestre. Era la primera vez que viajaba al extranjero y quería llevar a sus hijas con ellos. Sin embargo, José y los padres de ella, que estaban preocupados, la convencieran para que las dejaran bajo su custodia. A finales del verano, se habían efectuado todos los preparativos necesarios y zarpamos del puerto nuevo de Cesarea, a medio camino entre el Carmelo y Jope, que había sido construido recientemente por los romanos para el rey Herodes. Viajamos todos juntos en uno de los barcos de flete más grandes de José rumbo a Alejandría. Allí nos encontramos con nuestro hijo Isaac, acompañado de una hermosa y joven mujer egipcia que pronto se convertiría en su esposa. Nos quedamos en Egipto durante casi 2 meses. Allí nos reunimos con varios de los miembros que aún quedaban de la hermandad de Tat. Esos sabios maestros introdujeron a Ezequiel en los misterios pitagóricos de la música. También renovamos los lazos familiares con muchos de los descendientes de mi hija Auriana, que vivían actualmente en Alejandría y en Heliópolis. Fue especialmente gratificante mostrar a Marián y a Rebeca Heliópolis y los antiguos monumentos de la meseta de Giza. Andrés, Josefo y Noé estaban impresionados con Egipto, pero estaban más intrigados por las historias que les había contado de Gran Bretaña y estaban ansiosos por llegar allí. Poco antes de salir de Egipto, celebramos la boda de mi hijo Isaac y su hermosa novia de piel oscura, Tabita. Con un convoy de 3 barcos de flete nos dirigimos a Massilia, Marsella, a través del gran mar, donde José cargó mercancías en los barcos. Seguimos la costa hacia el oeste y luego de amarrar los barcos en el muelle de un pueblo, seguimos por tierra hasta la región de Languedoc. Nos reunimos con nuestro hijo Jacob en una comunidad de seña de reciente creación, en las estribaciones de las montañas del Pirineo. Visitamos esta hermosa región durante varias semanas. Isaac y Tabita se quedaron para comenzar allí su nueva vida juntos. Luego regresamos a nuestros barcos y continuamos por mar. Tras pasar por el estrecho de Gibraltar al Océano Atlántico, nos dirigíamos hacia el norte a lo largo de la costa de la península ibérica, atravesando el Golfo de Vizcaya y alrededor de la península de Bretaña hasta llegar a la pequeña comunidad de la isla del monte Saint Michael. Allí recibimos una calurosa bienvenida y nos quedamos una semana para reponer suministros y hacer reparaciones menores en los barcos. Luego cruzamos el canal y bordeamos el extremo sur de Inglaterra, conocido como el fin de la tierra, justo antes de que llegaran los vientos huracanados y las lluvias torrenciales. Nos alegramos mucho al llegar al primero de una serie de pequeños puertos en las costas occidental de Cornwall.
donde José cargó el estaño que comerciaba. Con la ayuda de Dios, estábamos instalados en un cálido refugio cuando la tormenta arremetió contra los acantilados. Cuando el mar se calmó, procedimos hacia el canal inundado del río Severn. En ese momento era mucho más extenso que la entrada que ahora se conoce como el Canal de Bristol. Después de pasarnos a un pequeño bote de fondo plano, proseguimos nuestro camino por el estuario del río Brue hacia un grupo de islas situadas unos 20 kilómetros tierra adentro, desde donde ahora se encuentra la línea de costa. Desembarcamos en la isla de Avalon, que significa Isla de las Manzanas, antes también llamada Isla Mística, y hoy conocida como Glansbury o Isla de Cristal. José nos llevó a través de un hermoso huerto de manzanos a la parte superior del montículo sagrado de los druidas, que todavía hoy es conocido como el Tor de Avalon. Había cambiado muy poco de mi primera peregrinación a Gran Bretaña desde Egipto, alrededor del año 300 a.C. De hecho, incluso hoy, gente de todo el mundo hace peregrinaciones a este lugar sagrado, que tal como veremos, pronto se convertirá en un bastión que conservaría las primeras enseñanzas del cristianismo místico. Hacia el oeste de las islas de verano de Avalon existía una isla más grande, enfrente de la costa del actual país de Gales, que los pueblos antiguos llamaron Avalon o Mona. Este santuario, muy estimado por los druidas, se conoce como la isla de Anglesey. Después de pasar el resto del invierno en Mona como invitados de honor de los druidas celtas, viajamos tierra adentro hacia los grandes monumentos de piedra azul maciza en Stonehenge. También participamos en ceremonias en la red serpentina compuesta por enormes piedras monolíticas, conocidas como Avebury. Allí nos reunimos con el sumo sacerdote y sacerdotisa de los druidas locales para llevar a cabo los ritos ceremoniales en la gran fiesta de Beltane. La tribu celta que me había adoptado hacía tiempo había transmitido en su tradición cómo reconocerme a mi regreso prometido. Un pequeño tatuaje en forma de tridente de color índigo oscuro que me habían dibujado en la línea del cabello en la frente, aunque desdibujado con los años, confirmó mi identidad. Así fue como se acordaron de que había llegado desde Egipto a Gran Bretaña hacía muchos años. Fui reconocida como una suma sacerdotisa druida que conocía la tradición y las energías de la Gran Madre. De hecho, yo era una de las que sabía cómo hablar con los árboles, las piedras y el agua. Me unía a los círculos de sacerdotes y sacerdotisas que adoraban los bosques sagrados y los manantiales, invitando a la apertura de la tierra y los mundos espirituales para que revelaran las historias más antiguas de los sabios que habían venido aquí y aún permanecían. En Stonehenge, Avebury y Avalon retomé una vez más las vestiduras blancas de la orden druida. Atraje la niebla a mi alrededor para crear velos de tiempo y espacio a través de los cuales pasé al otro lado. En Avalon me reuní con espíritus de la naturaleza, hadas, gente pequeña, unicornios y gigantes, esos personajes que lees en los libros de cuentos de hadas de tus hijos. Sin embargo, estos seres existen al otro lado de un velo muy fino y siguen existiendo para enseñar a la humanidad cómo amar a la madre, quien ofrece toda la riqueza y sustento. Nuestros viajes nos llevaron a muchos lugares sagrados que agrandaron mi amor por esta antigua tierra. Por donde quiera que íbamos, incluso en las islas del norte y las tierras altas, todos se regocijaban con nuestra presencia y me estrechaban la mano solemnemente, con la que supe que los que vinieran a través de mí serían reconocidos y acogidos en esta tierra. Reuní a las sacerdotisas y les conté todo lo que sabía acerca de la venida de la encarnación de la diosa que daría a luz al Hijo del Hombre. La ungí según la práctica de su orden y abrí los códigos ocultos de la estirpe del Grial de la Madre Crística. Ellas a su vez me consagraron a mi destino. Durante nuestros viajes, Joaquín fue aceptado todo el tiempo como un hermano. Los sacerdotes druidas reconocieron que podían aprender de él y a la vez le dieron claves del arcano celta. Aunque hubo momentos en los que estábamos separados porque cada uno tenía que realizar su propio trabajo, nos reuníamos los días de comunión ceremonial para cenar con los que tenían posición de liderazgo. Continuamos muchas de nuestras prácticas familiares y señas. Sin embargo, estábamos dispuestos a hacer a un lado aquello
que no sirviera a nuestro propósito más elevado de unirnos en comunión con nuestros hermanos y hermanas celtas. Durante uno de nuestros últimos días en Gran Bretaña, mientras visitábamos los círculos de piedra de Mona, el arcángel Gabriel nos hizo una de sus visitas inesperadas. Joaquín y yo habíamos ido a visitar una antigua fuente sagrada, donde una orden monástica druida entrenaba sacerdotisas. Estas maravillosas hermanas nos invitaron a su refugio. La jefa de la orden se llamaba Ariana Hod, y le dimos a conocer la sabiduría y la profecía que el arcángel Gabriel nos había impartido. La diosa, una encarnación viva de la Madre Divina, vendría muy pronto. Cuando compartí estas buenas noticias, Ariana Hod y sus sacerdotisas me llevaron a una sala especial donde ungieron completamente mi cuerpo con gotas de aceite sagrado y agua bendita de 2 frascos. Luego me pintaron el cuerpo con arcilla pigmentada, creando antiguos patrones en espiral para anclar la firma y la bendición de la diosa. Así fui consagrada para mi vocación suprema. Estas hermosas hermanas se inclinaron ante mí al ver su presencia a mi alrededor. Ya había un resplandor que irradiaba en mi vientre. Se consideraron bienaventuradas al poder tocar el recipiente que portaría la hija del sol, la tierra y la luna, y que se llamaría María Ana. Después de volver a Cornwall, donde José tenía varios barcos de flete preparados para partir hacia Palestina, disfrutamos 2 semanas más de la gente y las verdes colinas que yo tanto amaba. Andrés, de 27 años, Josefo, de 21 y Noé, de 12, fueron invitados a comenzar sus iniciaciones en la Orden de los Druidas. Nuestros 3 hijos entonces decidieron permanecer cerca de las islas de Glansbury y Mona. Después de despedirnos con pesar, llegó la hora de partir de las Islas Británicas y emprender nuestro camino de regreso a Palestina. En primer lugar, regresamos a Languedoc, donde nos reunimos con Jacobo, Isaac y Tabita, que ahora estaba embarazada. Pasé casi un mes en su casa de piedra y techo de paja recién construida. A continuación fuimos a Éfeso, en la costa oriental del mar Egeo. Al llegar a Éfeso, nos sorprendió encontrar a Judith, que estaba muy agobiada, y a su nuevo marido, Justiniano, un hermano esenio que también era ciudadano romano, ya que pensábamos que estarían en el Carmelo. Nos informaron de la reciente discordia que había aumentado en Palestina, causada por los duros edictos del rey Herodes, su conducta inmoral y su insensibilidad ante la situación de los judíos. Este aumento de los disturbios motivó a la comunidad del Carmelo a trasladar gran parte de su biblioteca y población. Desde el ataque de los soldados de Marco Antonio en el año 37 a.C. y el devastador terremoto del año 31 a.C., Qumran nunca más fue considerado como un refugio y repositorio seguro. Por lo tanto, Judith había llegado a Éfeso para crear una pequeña biblioteca, que sería la fundación de otra comunidad de seña. También serviría de almacén común y centro de dispersión de bienes y registros a comunidades eseñas en puntos remotos de las regiones costeras cercanas. Después de hablar con José, Joaquín y yo tomamos la decisión de permanecer en Éfeso para ayudar en la dispersión de los registros, algunos de los cuales eran pergaminos que yo misma había escrito a través de los años. Los llevamos a cónclaves situados en laderas alejadas, protegidas por los hermanos. Depositamos los registros en cuevas muy inaccesibles, bajo la custodia de hermanos monásticos. Algunas de estas comunidades fueron la base de monasterios cristianos posteriores, que has llegado a conocer a través de la historia de la Iglesia del Nuevo Testamento. La débil condición de Eunice Salomé había empeorado mientras estábamos en Gran Bretaña, y para cuando llegamos a Éfeso, el viaje había consumido su salud. Echando de menos a sus hijas y preocupado por su bienestar, José llevó a su esposa enferma y a sus recién adquiridas mercancías a Cesarea, y después a la cercana finca del padre de su esposa en Arimatea, donde sus hijas habían permanecido durante la ausencia de sus padres. Con su familia reunida, José se apresuró a ir a Jerusalén. Supimos más tarde que Eunice Salomé había muerto poco después de regresar a su casa. Ella había logrado su propósito al hacer el viaje con José y con gran paz dejó a su marido para que llevara a cabo su importante labor. 12 años más tarde, mientras adquiría una finca cerca de Magdala,
a la orilla oeste del mar de Galilea, José conoció a una mujer de alta cuna llamada María. Cuando era aún una joven adolescente, se había rebelado contra la estricta disciplina de su padre, un sumo sacerdote, y se había casado con un mercenario macedonio llamado Felipe. Con este marido, María de Magdala, como fue conocida, tuvo 3 hijos, Tomás, Mateo y Susana. Felipe estaba a menudo fuera de casa y cuando estaba con su familia era abusivo. Varios años después de que su marido los abandonara a ella y a sus hijos, dejándolos desamparados, María de Magdala conoció a José en el mercado. Él le pidió que fuera la ama de llaves principal de su nuevo hogar de Magdala. Poco después se convirtió en su amante y futura esposa. Una noche, a finales de diciembre del año 21 a.C., un mes después de que llegáramos a Éfeso, el arcángel Gabriel nos visitó a Joaquín y a mí. Siempre conseguía sorprendernos, a pesar de que en su anterior visita en Cornwall había dejado claro que la presencia divina de nuestra amada hija ya había comenzado a entrar. Los dos nos elevamos en lo alto para encontrarnos con nuestra querida Gismarián, quien ahora se anunció a nuestro pecho y sentimos descender su presencia a cada célula de nuestro cuerpo. Joaquín también concibió la luz de su presencia hasta que él también fue consumido por su ser. A diferencia de lo sucedido con los otros 11 hijos, no nos reunimos para la penetración de mi vientre con su semilla. María Ana llegó a mi vientre para cumplir la promesa del nacimiento virginal. Y así fue como la Madre Divina encarnada en María Ana regresó al plano terrenal en Éfeso. Durante mi embarazo permanecimos en Éfeso. Solo Judith estuvo con nosotros hasta que Rebeca y Ruth recibieron las buenas noticias de mi embarazo y organizaron una pequeña comitiva desde la comunidad del Carmelo para estar conmigo en el nacimiento de María Ana. Aunque mi familia parecía esparcida a los 4 vientos, en mi interior yo estaba con ellos y sabía que todo iba bien. Así fue como el patrón monástico que consagró a los niños a una edad temprana continuó dándome oportunidades para realinear mis instintos maternales y los deseos de mi corazón. Aunque admito que hubo momentos de dolor al separarme de mis hijos, continuamente rendí mi voluntad humana ante un propósito mayor. Afortunadamente todos mis hijos tenían el apoyo de la familia comunitaria. Los días pasaron en armonía. La presencia de Shekinah me bendijo cada hora. Lo mismo hizo su suprema luz que aumentaba en mi ser. Fue un embarazo inusualmente feliz. Ni una sola vez estuve enferma, ni mi cuerpo sufrió dolor. Me llevó profundamente hacia adentro. Allí pude visualizar el plan divino, que cumpliría las profecías del pueblo elegido, como a los judíos les gustaba pensar de sí mismos. María Ana creció muy rápidamente dentro de mi vientre, y en menos de las habituales 9 meses llegó la hora del parto bajo el signo de Virgo o Virgen. Durante los últimos 3 meses estaba tan ensimismada que elegí no hablar. En silencio di testimonio de su gracia. Después de la llegada de Ruth y Rebeca, nuestra pequeña comunidad venía a sentarse conmigo para poder sentir el resplandor de la Santa Shekinah. Cuando se sentaban conmigo, se disolvían en felicidad. Joaquín también brillaba con la presencia de María Ana. No era el tipo de experiencia a la que la mayoría de los hombres están acostumbrados cuando una mujer está encinta. Durante los últimos 3 meses, Joaquín permaneció a mi lado. Sintió todo lo que yo sentí y guardó silencio conmigo. Por fin llegó el momento de la venida plena de María Ana a la tierra. Las estrellas estaban inusualmente brillantes aquella noche. Un grupo de estrellas tejió una telaraña de luz etérea directamente sobre nuestras cabezas. Sirio sonrió a través de nuestra ventana al este y era tan brillante que arrojaba sombras sobre las paredes de piedra caliza. El fino hilo de la luna creciente ya se había puesto sobre el oeste. Judith, Ruth y Rebeca habían practicado y preparado todo lo necesario durante muchos días. Estaban constantemente observándome, mirándome con sus preocupadas e interrogativas caras. Les hacía un gesto de que todo estaba bien, confiando en que, llegado el momento, estarían a mi lado. Cuando rompí aguas y empezaron las contracciones, Joaquín salió a buscar a Judith para que subiera a nuestro pequeño aposento. Mi hijo José había proporcionado todas las comodidades,
incluyendo una cama elevada sobre una plataforma. Sacaron de una canasta urnas especialmente consagradas, recipientes para el lavado, sábanas suaves de algodón egipto, hierbas dulces y astringentes, aceites esenciales curativos y velas. Judith, Ruth y Rebeca eran como ángeles atendiendo el parto completamente sin dolor de Mariana. Joaquín fue invitado a sentarse cerca de mi cabeza. Él también sentía la fuerza de las contracciones y ambos dimos a luz al regreso de la madre. Mi alma emprendió vuelo en la última contracción, cuando asomó la cabeza de Mariana. Mi ser entero estalló en luz cuando la presencia completa de Mariana descendió a través de mí y envolvió su pequeña forma. Su pequeño cuerpo fue recibido por las manos suaves de Judith. En nuestros corazones sonó música celestial. Cuando el parto terminó y pusieron a Mariana en mi pecho, los que habían venido del Carmelo entraron lentamente a nuestra habitación y se arrodillaron, como si estuvieran ante un altar. Aquí estaba la madre de la nueva alianza. Con solemne alegría, cada alma colocó un regalo al lado de mi regazo. ¡Qué cálida bienvenida! El pelo castaño oscuro de María Ana brillaba con reflejos dorados. Su piel era pálida y sus ojos eran de un profundo gris azulado. Todos nuestros hijos tenían el pelo oscuro, ojos marrones y la tez color oliva, claro u oscuro. Sin embargo, esta hija amada era como alabastro pulido tocado con los más pálidas rosas. Joaquín tocó con su lira sonido de música celestial y yo canté la canción de cuna de la diosa Hathor, que invocaba al destino más elevado, dando así la bienvenida a este mundo a nuestra recién nacida. Alegremente celebramos su llegada, con un torrente de amor y gratitud que fluía a través de nuestros corazones. Todos los presentes sabíamos quién era y nos comprometimos a mantener su presencia segura en nuestros corazones. El camino estaba preparado. Cada uno de nosotros pactó protegerla y apoyar sus iniciaciones hasta que todo se hubiera cumplido. Todos sabíamos que había otras mujeres que habían concebido o concebirían en la luz. Habían llegado del Carmelo para ser instruidas por mí. Había otros niños que vendrían para prepararse junto con María Ana para que todas las almas que así lo habían acordado antes de su nacimiento pudieran desempeñar sus papeles asignados. Algunos estarían en lista de espera, por así decirlo. Se tomaron en consideración la naturaleza humana y el libre albedrío. Nada se dejó al azar. Todas las posibilidades se ensayaron en los éteres. En caso de que alguien dejara de ejercer su papel superado por el miedo, otros entrarían en su lugar. Sabíamos que se necesitaría una gran fuerza, coraje y sabiduría para pasar las pruebas que pronto estarían delante de nosotros. Era un gran consuelo para nuestras almas sentir el amor de la Madre Divina, asegurándonos que todo estaba bien.